primicia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Colombia, la víspera en una cumbre indígena se pidió la declaración de emergencia humanitaria en los territorios más golpeados por la violencia. Mientras esto sucedía en el departamento del Cauca, en otro departamento 5 indígenas fueron asesinados, entre ellos una mujer en embarazo. Ese es el estado en que deja el presidente Duque al país a 7 días de entregar el mando. Les contamos, lo analizamos. En noticia argentina, a 5 años de la desaparición y posterior muerte del activista Santiago Maldonado, la historia toma un giro que da esperanza a su familia, que exige justicia. Una gendarme, ahora testigo protegida, es la clave. Les contamos. En noticia España, el Consejo de Ministros aprueba el trámite legislativo de una polémica ley de la dictadura franquista sobre secretos oficiales. Para el gobierno es un paso en la desclasificación de información confidencial del Estado porque hasta ahora no tiene límite. Pero ¿saben cuánto pueden tardar? Pues ya les contamos y analizamos sus implicaciones. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, este fin de semana se realizó una cumbre indígena en el Cauca en la que se pidió la declaratoria de emergencia humanitaria en las regiones más golpeadas por el conflicto. De manera paralela, se registraron diversos hechos de violencia, entre ellos una masacre, la número 58 en lo que va del año. Varios líderes sociales, firmantes de paz e indígenas fueron asesinados. Hernán Tovar nos cuenta. Entre el 25 y el 31 de julio se perpetraron 4 masacres, dejando 17 personas muertas en los departamentos de Cesar, Sucre, Nariño y Valle del Cauca, sumando un total de 58 en lo que va del año. Durante el cuatrenio gobernado por Duque, periodo en el que además se incrementó la presencia de distintos grupos armados y dejó alrededor de 300 masacres. Ha sido uno de los peores fines de semana de este gobierno, que ha direccionado una errada política de seguridad orientada a la continuación de la guerra y no a la transición a la paz. Muchas de las afectaciones que se presentaron durante su mandato fueron acciones con daño, además de un altísimo grado de omisión por parte de la fuerza pública. Varios factores de riesgo son los que se desarrollan en algunos departamentos del país. Abandono y ausencia del Estado en territorios que son clave y donde varios grupos se disputan el control de las rutas del narcotráfico y prestan servicio de seguridad a quienes se benefician de esta actividad ilegal, afectando directamente a las comunidades indígenas, afros y campesinas que están organizadas en resistencia contra la guerra y el despojo de sus tierras y recursos naturales, tal y como ha sucedido en la comunidad indígena Aguá, a quienes el pasado 31 de julio les fue asesinada su lideresa María Verónica Pay en Tumaco, Nariño. Con ella, los homicidios a líderes sociales durante el gobierno Duque llegan a 996, según organizaciones de derechos humanos. Esta situación que presenta el Pacífico nariñense en su conjunto es parte integrante de ese desdén, de esa soberbia y de ese negacionismo que ha sido permanente por parte de Duque Márquez y que indudablemente genera una mirada hacia otros lugares indistintamente de la situación que están viviendo comunidades indígenas, negras y colonas dentro de todo el contexto territorial de esta zona de Nariño. Es claro que no hay ningún interés de tratar de conjurar, combatir y desvertebrar lo que está sucediendo, y mucho menos un papel activo de la fuerza pública para tratar de salvaguardar la vida e integridad de las comunidades que viven allí. Un contexto del que tampoco han sido librados los firmantes de paz. Desde la firma del acuerdo en el año 2016 han sido asesinados 342. Pasa por un tema de seguridad, de garantizar la seguridad a quienes de buena fe efectivamente firmamos el acuerdo de paz. Nosotros firmamos un acuerdo de paz no para que seamos asesinados, pero eso le compete es efectivamente garantizar al Estado colombiano la seguridad de los militantes.
Una semana le resta al gobierno Duque en el poder, gobierno empañado por escándalos de corrupción, por el incumplimiento de los acuerdos de paz, por no brindar garantías de seguridad para los liderazgos y los excombatientes, tampoco para organizaciones sociales y de derechos humanos. Así, el gobierno de Duque deja al país con datos alarmantes de violencia. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Más información a esta hora con nuestro equipo en la corresponsalía en Bogotá. Viviana Bello a esta hora con nosotros. Hola Viviana, muy buenas noches. En este baño de sangre de lo que queda, además de los pocos días que faltan para que cierre el gobierno del presidente Duque, ¿alguna respuesta por parte del Ejecutivo, alguna respuesta por parte del Ministerio de la Defensa, tratar de entender qué es lo que pasó este fin de semana? Tatiana, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues hasta el momento ni siquiera se ha pronunciado el presidente de la República, Iván Duque. No hay un solo trino por parte de las cuentas oficiales ni del Ministerio de Defensa, tampoco del Ministerio del Interior. Y mire, como usted lo mencionaba, pues los pueblos indígenas de Colombia estuvieron reunidos en el departamento de Cauca, esto al sur del país. Estas comunidades que durante décadas han enfrentado la discriminación, el exterminio social, físico y cultural, exigen que se declare de manera inmediata la emergencia humanitaria, económica, social y ambiental de sus pueblos. Han dicho: no queremos que se apaguen más vidas de nuestros compañeras y compañeros en defensa de la madre tierra, y esto por supuesto en referencia a estas masacres y a estos asesinatos de los que son blanco. En esta cumbre las organizaciones indígenas le han pedido al presidente electo Gustavo Petro que se incorpore un capítulo étnico en el Plan Nacional de Desarrollo y que por supuesto vaya en concordancia con los principios de la jurisdicción indígena y que respete la cosmovisión de estos 102 pueblos ancestrales, de estos 102 pueblos vivos, y que se garantice asignaciones presupuestales para el cumplimiento pues de lo que ya está escrito. Usted sabe que la Constitución del 91 por supuesto los incluye, pero sobre todo durante el gobierno del presidente Iván Duque no se ha avanzado ni con la entrega de tierras y mucho menos con la garantía de derechos y protección de la vida de las comunidades indígenas, Tatiana. Viviana, una gran cumbre de organizaciones indígenas que tuvo la presencia también de figuras clave del pacto histórico, que además ahora van tejiendo en distintas partes del país lo que será esto que nos cuentas, el Plan Nacional de Desarrollo. Estaban todas las organizaciones indígenas del país, todos los representantes de comunidades originarias de Colombia. Cuéntanos más de ello, porque la verdad es que fue muy invisibilizado lamentablemente por los medios locales. Así es, Tatiana. Allí se encontraban en el municipio de Silvia, en el Cauca, se encontraba Alfonso Prada, quien suena, es una persona muy cercana al presidente electo Gustavo Petro y quien suena para ser designado como ministro del Interior, y pues que llevaría a cabo toda la política que tiene que ver con los pueblos indígenas, con los pueblos étnicos, con ese enfoque diferencial. Y también estuvo el representante, el senador del pacto histórico, Iván Cepeda, quien aseguró que se debe garantizar la entrega de territorio por las comunidades indígenas, esos territorios que fueron avasallados por colonos, por empresarios, por políticos del país que pues han trabajado de la mano con grupos y con estructuras paramilitares y que les han arrebatado la posibilidad de tener un territorio y de garantizar la seguridad alimentaria. Y mire, como usted decía también en un inicio, mientras ellos se reunían allí en el municipio de Silvia, Cauca, pues 4 hombres fueron asesinados en Barbacoas, Nariño. Las víctimas pertenecían a la etnia Ahuá. En Tumaco, también allí en Nariño, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense denunció el homicidio de otra de las líderes más importantes de la comunidad Ahuá. Se trata de María Victoria Pay Cabezas, una lideresa quien también fue asesinada el día de ayer en la vereda Vaquerío. Y pues las cifras lastimosamente dan cuenta del país que deja el presidente saliente Iván Duque. Son 109 líderes sociales asesinados solo en lo corrido del año. 1.336 líderes y lideresas las que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. 342 firmantes asesinados, hombres y mujeres que depusieron las armas y que creyeron en la segunda oportunidad, los que hoy no están en el país, y el silencio absoluto, como ya lo mencionabas, del presidente de la República, Iván Duque, y de su gabinete a menos de 6 días de dejar el poder. Gracias, Viviana. Todos estos hechos los sumamos de inmediato al análisis. Buenas noches. Feliz noche.
Feliz noche, Viviana. Para ello nos acompaña Joe Nilson Sauca. Él es consejero del pueblo Coconuco, CRIG, Organización Regional Indígena del Cauca, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Joe, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a ustedes también, muy amables por el espacio y la invitación. A usted muchísimas gracias. Conocer ahora por parte de ustedes, directos involucrados en esta gran cumbre indígena de Colombia realizada en Silvia, departamento del Cauca, al sur del país, su principal conclusión, además de la radiografía que tuvieron la oportunidad de realizar durante 48 horas en este lugar, acerca de esta situación tan compleja que viven las comunidades indígenas de Colombia. Bueno, fue un evento muy importante. Se encontraron las 7 organizaciones que agrupan a todos los 116 pueblos indígenas en Colombia, haciendo todo un panorama de análisis, de evaluación, de valoración del tiempo trajinado de la lucha y la resistencia como pueblos indígenas. Y bueno, salieron varias conclusiones en términos de la agenda indígena, pero también la expectativa que nos genera este nuevo camino con un gobierno alternativo, un gobierno popular que va a permitir de algún modo hacer un trabajo diferente en pro de la nación, pero también de los derechos constitucionales y los derechos que se han venido reivindicando como pueblos indígenas en Colombia. Sí, y sobre esta primera radiografía, antes de pasar a la expectativa que hay con el nuevo gobierno, este baño de sangre, que además hoy lo veíamos durante esas 48 horas como una radiografía en distintas partes del Colombia de lo que está pasando, pero que lamentablemente no se va a acabar con la llegada el próximo domingo, 7 de agosto, del presidente electo, aunque se asuman las funciones, porque los grupos electos, Gustavo Petro me refiero, porque los grupos armados ilegales siguen allí en esos territorios. Es bastante delicada la situación. La masacre nuevamente del pueblo Aguada, donde muere tristemente la compañera que estaba en etapa de gestación. Hoy también se presentó, entre ayer y hoy se presentaron otras masacres en el Cauca, en Balboa, por ejemplo, otras que se han presentado en el Valle del Cauca. Anoche también asesinaron a un comunero indígena y otros 2 quedaron heridos en el resguardo de Sactamaquihue, municipio de Caldono, departamento del Cauca. Un atentado contra un guardia indígena inmediatamente terminada la cumbre, pues nos genera bastante incertidumbre. Un policía asesinado en Villarrica, en Santander de Quilichao, el departamento del Cauca, pues deja un reflejo y un panorama bastante preocupante, contrario a lo que el gobierno saliente ha venido manifestando frente a la implementación del acuerdo de paz y la estabilización de la misma en los territorios. Por eso es de rechazar esta violencia que se viene dando en contra de las comunidades rurales, las comunidades indígenas y la dirigencia. Es bastante difícil la situación que en estos momentos estamos viviendo. Por eso una de las conclusiones de la cumbre de los pueblos indígenas son los diálogos regionales y los diálogos humanitarios urgentes para poder revisar una ruta y un camino que signifique la tregua con los grupos, entre los grupos ilegales, y que cese el desangre que viene dándose en contra de los pueblos indígenas y la población y pues los miembros de la misma institución de la fuerza pública que están siendo afectados en estos momentos. Joe, diálogos regionales que serían parte de esta necesidad de una declaración de emergencia humanitaria en los territorios. Esa declaración se ha peticionado como de manera urgente. Tenemos varios casos de reclutamiento también que en estos días se han dado. El día de ayer, por ejemplo, un grupo armado disidente de las FARC entró a una de las instalaciones de una escuela en SA, Cauca, en el resguardo de San Andrés. Por eso creo que es fundamental que el escenario se dé lo más pronto posible y que en ese ejercicio pues haya una vinculación desde todos los sectores, las instituciones, el gobierno y pues quienes tenemos la experiencia también de conocer el territorio para poder generar esa capacidad de diálogo, de compromiso, de no más sangre en los territorios indígenas. Joe, ¿qué pasó en esta escuela en Izá, en el departamento del Cauca? ¿Se llevaron a niños? Nos hablaba usted de reclutamiento forzado de menores. ¿Qué pasó allí?
Los reportes que tenemos son en Sactamaquihue, en el resguardo de Quetzquina, donde se reclutan 2 menores de 16 años. Lo de ayer que se presentó en ISA fue miembros de grupos armados ilegales quienes llegaron a las instalaciones cerca a la escuela del resguardo de San Andrés. Ahí no hubo reclutamiento, pero sí la sola presencia genera un riesgo grande para los niños que están yendo a estudiar a la escuela. Por eso las autoridades suspendieron labores y hoy estaban en asamblea permanente escuchando orientación de las comunidades y de los equipos de educación que estaban en la zona. Muy grave todo eso que usted nos cuenta, además con esos ejemplos claros y de hace tan pocas horas de lo que está sucediendo. Sobre este tema que resulta fundamental para ustedes, la declaratoria de emergencia humanitaria, ¿qué tipo de presencia debería hacer el Estado colombiano en estos territorios? Porque bien sabemos que en la mayoría de territorios más golpeados por la violencia colombiana hay presencia de fuerza pública, de ejército y de policía. ¿Qué sectores del Estado deben estar allí para comenzar a desmontar este baño de sangre? Bueno, creo que inicialmente uno de los ministerios más importantes que es garante de los derechos de la política es el Ministerio del Interior, y de ahí sus instituciones que son parte del Ministerio Público, que son los que defienden o deben defender los derechos de la ciudadanía, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el bienestar familiar, todos estos entes que realmente tienen que apuntar a la atención social y humanitaria de las comunidades son esenciales dentro de estos escenarios, entendiendo pues que llevamos más de 55 años de guerra y que la fórmula siempre ha sido la militarización, pero cuya respuesta ha sido el desangre en los territorios indígenas por los efectos y causas que se dan desde las confrontaciones y las mismas persecuciones de lado y lado a las comunidades y a la dirigencia. Entonces, creo que es fundamental que esta cartera del Ministerio del Interior sea quien haga el inicial despliegue a los territorios y que desde ahí se articule el resto de las instituciones y ministerios como educación, salud, que ya se refieren a los escenarios sociales, pero en especial este ministerio es el responsable de articular todo este ejercicio para poder generar la atención y las garantías que se requieren desde las comunidades. Presencia del Estado, pero ya suficiente con todo lo que hay de ejército y de policía, y le entiendo perfectamente. Ahora, Joe, ¿por qué contra las comunidades indígenas? ¿Qué es lo que ven estas organizaciones criminales, que ahora es bastante complejo el escenario, incluso antes de que existiese las entonces guerrilla de las FARC-EP? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo ven ustedes a estos grupos que se encuentran entre Clan del Golfo, dependiendo de la región donde estén, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC, grupos criminales ligados al narcotráfico, ELN, etcétera, etcétera? Bueno, siempre se hace esa pregunta, el por qué la violencia se ensaña contra los territorios indígenas. Es de manifestar que nosotros siempre hemos planteado que somos un gobierno propio, y ese gobierno propio también tiene sus estrategias, sus mecanismos de cuidado y autocuidado de los territorios. Ahí entran las autoridades, la Guardia Indígena, las comunidades, y el hecho pues de rechazar la presencia de estos grupos, de ir un poco a poco diciendo a las comunidades también que la presencia de los cultivos de uso ilícito debe irse reduciendo, pues ha generado unos mecanismos de estos grupos que intentan violentar siempre con la vida o con las amenazas o con los atentados a nuestros compañeros, autoridades, guardias indígenas o gente que es representativa dentro de los territorios. Creo que siempre esa resistencia y esa lucha y la capacidad organizativa que hemos tenido a no mezclarnos con el tema de la guerra de ningún lado o del otro, pues ha causado que nos marginen, que nos amenacen, que nos asesinen, y pues desde esa lucha que se viene dando es que hemos venido trabajando como pueblos indígenas, resistiéndonos a la guerra y a la violencia en contra de nuestros territorios. ¿Los han obligado a ceder terreno para los cultivos de uso ilícito? Tenemos varias situaciones en el departamento, creo que así mismo sucede en Colombia. Realmente el asunto de resolver las economías ilícitas es un factor urgente, y por eso
También hemos hablado de la propuesta de la legalización de la coca, de la marihuana, pero en función, digamos, de poder regular y estabilizar un poco la situación de estas economías y que realmente se le dé un paso a la transformación de las regiones con la garantía de la productividad ya con cultivos de comida y estos temas, pero ahí también se ha planteado que es necesario y urgente renegociar los TLCs porque hemos venido trabajando en las zonas donde hay alta agricultura a pérdidas y realmente no hay una dignidad no hay una política que dignifique el campo y que eso pues de algún modo lleva a la economía fácil, a la economía ilícita y eso es parte del escenario que se quiere dialogar y conversar con el gobierno entrante. Esto es muy paradójico porque lo escucho a usted, Joe, y recuerdo con tal claridad que parte de la solución de este drama que está viviendo Colombia está contenido en el acuerdo de paz firmado en Cartagena y después en Bogotá. Primer punto, reforma rural integral. Otro de los puntos, el cambio además de la visión que se tiene acerca de la vinculación del campesino con el cultivo de cultivos de uso ilícito. ¿Cuán confiados están ustedes en que realmente esto pueda ser un cambio real cuando comience a aplicarse, que es parte de la promesa del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, más que la confianza, creo que es mostrar la capacidad que tenemos de aportar y resolver esta situación. Entendemos que se está entregando, como decimos nosotros en tono indígena, este gobierno que está entregando prácticamente está raspando la olla, como se dice, está adjudicando grandes contratos, haciendo contratos de personal, amarrando cosas. También entendemos que será una situación difícil, que el cambio desde ya con las reformas, pues algunas darán paso, otras también, como pueblos indígenas hemos dicho que deberán ser consultadas con las comunidades, pero creemos que se puede hacer un ejercicio diferente, creemos que trabajar como equipo y en unidad, por eso la cumbre lo que hace es juntarse, no para que cada uno vaya por separado, cada una de las organizaciones nacionales, sino que se junten y realmente generemos unos puntos estructurales y una agenda única que permita tener unos voceros y de acuerdo a eso también ser propositivos y también hablar con las comunidades y hacer conciencia pues de la realidad del país que está quedando. Hemos revisado varios escenarios frente al tema de la presentación del presupuesto para 2023. Vemos que hay, por ejemplo, la adjudicación del canal del dique y otros que se vienen dando sin estudios ni nada de esto que ya nos lo han venido socializando, pues son parte de las problemáticas y estaremos atentos a resolver. Lo que hasta ahora hemos avisorado es que por lo menos inicialmente se puedan sostener los acuerdos que ya se venían trabajando con las organizaciones y pues en la medida que se vaya estabilizando la situación económica del país, la parte administrativa, la reducción del gasto, bueno, todas estas reformas permitan ya empezar a trabajar en las políticas y en las apuestas que tiene la nación, y en especial pues nosotros como pueblos indígenas. Que se respete la vida por sobre todo. Muchísimas gracias, Joe, por ese análisis. Buenas noches. A ustedes muy amable, que tengan buenas noches. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, a 5 años de la desaparición y posterior muerte del activista Santiago Maldonado, la historia toma un giro que da esperanza a su familia, que exige justicia, que exige el fin de la impunidad. Una gendarme, ahora testigo protegida, es la clave. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Sintoniza Telesur. Soy Daisy Tucen desde República Dominicana. Porque Telesur siempre da más.
Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS. Libros. Una cultura de la integración. Es noticia argentina. A 5 años de la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado, se conocen datos aportados por un testigo protegido que sugiere que el crimen fue cometido por agentes de gendarmería. La familia denuncia impunidad, exige que se investiguen como desaparición forzada. Vamos a verlo. En mayo de este año, una enfermera que trabajó en el escuadrón de la gendarmería de Esquel, en la provincia de Chubut, brindó información ante el fiscal federal Federico Bacchioni en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El artesano y activista fue visto por última vez con vida el 1 de agosto de 2017, cuando participaba en una protesta de la comunidad mapuche en el distrito Cuyamén, que fue reprimida por efectivos de la gendarmería. Su cuerpo fue hallado sin vida el 17 de octubre en el río Chubut. El medio local, Página 12, tuvo contacto con la profesional civil de gendarmería, que reservó su identidad y es testigo protegido. En su testimonio asegura que en su consultorio varios gendarmes comentaron sobre ese operativo, particularmente de un detenido sobre el que se referían como el hippie, al que querían sacarle información, pero se les fue. Asimismo, la enfermera declaró que en el escuadrón se comentaba que el comandante Juan Pablo Escola, segundo jefe del escuadrón 36 de Esquel, dio la orden y el gendarme Andrés Ahumada lo mató. En esos días, Escola le pidió a la enfermera que escondiera en su casa una caja donde había un arma, celulares y un trapo ensangrentado, pero ella se negó. Estos datos podrían llevar la investigación a un siguiente nivel con detenciones y allanamientos con los nombres y fechas aportados por la testigo. Sin embargo, la causa fue archivada en julio por el juez federal Daniel Rafecas. La causa la inició Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y víctima del espionaje ilegal por parte de la Gendarmería tras la desaparición de su hermano durante el gobierno de Mauricio Macri y con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad. Este lunes, la familia Maldonado encabezó una concentración en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar la impunidad del caso y exigir que la investigación sea retomada como un crimen de desaparición forzada por una muerte que sucedió en medio del intento de demonización de la comunidad mapuche y fuertes intereses políticos y económicos sobre sus territorios. Ayer los hechos, de inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Felipe Yapur, es periodista en el diario Página 12, especializado en política, nos acompaña desde Buenos Aires, allí en Argentina. Hola Felipe, qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Tatiana, un gusto de volver a escucharte y verte. La verdad, un placer hablar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias Felipe. Se abre una verdadera arista de investigación con esta testigo protegida, en la que de hecho en el diario en el que trabajas, en el que ofreces tus servicios como periodista, le hizo una extensa entrevista a esta mujer que es testigo protegida. Sí, sin duda, digamos, esto le da una esperanza a este crimen sin castigo, que es la muerte, la desaparición previa y la muerte posterior de Santiago Maldonado, que se cumplieron 5 años.
y era te digo, como te decía, que le da esa posibilidad de que se vuelva a tratar de buscar, hacer justicia y terminar con esta impunidad que sobrevuela en la República Argentina, no solo por el caso de Santiago Maldonado, sino también por otros que ocurrieron en esa misma época, como el del pequeño Nahuel, que mataron también en una protesta, y que también en manos de las fuerzas de seguridad que respondían justamente a Patricia Bullrich. Todo esto, esta aparición de esta testigo, una persona a la cual no se identifica por una cuestión de protección, le da cuenta de algo que se venía sospechando incluso ante distintas versiones que surgían durante la investigación, durante el tiempo de búsqueda todavía del cuerpo de Santiago Maldonado, antes de que se lo encontrase muerto en un lugar que ya había buscado incluso la gendarmería, ha hecho los allanamientos y las búsquedas del cuerpo de Santiago. Entonces, este tipo de información sobrevolaba siempre la investigación, pero que nunca se investigaba por ahí. La justicia jamás trabajó esas líneas de investigación. La justicia siempre se concentró en liberar cualquier tipo de responsabilidad por parte de los funcionarios de Gendarmería Nacional y obviamente evitar que la figura de desaparición forzada se concretara en la investigación judicial, porque era no solo el reconocimiento de un crimen feroz como el de la desaparición forzada, sino obviamente la responsabilidad en ese crimen escalaba más allá del gendarme o de los posibles gendarmes responsables de la muerte, sino que evidentemente podía subir hasta las responsabilidades políticas, porque hay que tener en cuenta que los jefes de gendarmería locales respondían directamente a Patricia Bullrich y no a través de la línea de mando, porque Patricia Bullrich seguía prácticamente al minuto cómo era la investigación, o mejor dicho, cómo es el proceso de impunidad que se buscaba implementar para evitar que se identifique a quienes habían sido los responsables de la muerte, de la desaparición primero y la muerte de Santiago Maldonado. La aparición de esta mujer, porque es una mujer que profesional de la salud, que trabajaba en gendarmería como personal civil y que en los días de la desaparición pudo ir escuchando ahí en el área de salud donde habían salido los gendarmes para realizar esta represión, fue escuchando y llegando a conocer algunos detalles de lo que podría ser hoy el dato que permita identificar a quiénes fueron los responsables de la muerte de Santiago Maldonado, pero sobre todo concretar la figura delictiva de la desaparición forzada de personas. Ella dice en esta declaración que llegó a saber tanto que se convirtió realmente en un peligro para el establecimiento. Por eso es que luego ella pide cambio, pide un traslado del domicilio y luego de eso ser testigo protegido. Pero en este contexto, ¿hay realmente un sistema judicial tan complejo como el que tiene Argentina, incluso en este momento, en tiempos distintos, ahora con el presidente Alberto Fernández, etcétera, etcétera, Felipe, que la puedan proteger? Bueno, esto es, ahí debe entrar la protección de los testigos, ya no corre necesariamente por la justicia. Hay toda una organización estatal que se encarga de la protección de los testigos. Lo que está claro es que lo que sucedió en los años del macrismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se produce el crimen contra Santiago Maldonado, esa estructura judicial, esa putrefacción judicial que se vivió en esos años, no se ha modificado. Por lo que hoy digamos, uno no puede ser optimista con respecto a la posibilidad de que realmente los mismos jueces o la misma estructura judicial, la misma familia judicial que se protege a sí mismo, pueda avanzar en la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. Por eso es que también la familia recurre a instancias internacionales en la búsqueda de, por otro camino, llegar a la justicia. Algo que también hicieron los organismos de derechos humanos en aquellos años, incluso de los primeros años de la democracia, cuando se habían votado las leyes de impunidad y que impedía la investigación en la República Argentina. Y se buscaron por otros lados, por tribunales internacionales, pero también en esos famosos juicios por la verdad.
la familia Maldonado está buscando en el sistema interamericano de justicia a ver si se encuentra la posibilidad de avanzar y de sacar a la causa del letargo que la justicia, los jueces la llevaron de manera intencional. Pero Felipe, ¿será posible? Pero permíteme preguntarte, es que te escucho atentamente, y sería realmente casi que imposible que la justicia no acepte ahora esta prueba de esta testigo protegida. Bueno, yo creo que en ese sentido vale la movilización que también llevó adelante la familia de Santiago Maldonado el día de hoy, buscando que a través de mantener la causa vigente, mantener la causa en los medios de comunicación y mantener una movilización que le obligue a los jueces de la causa a estar atentos de que están siendo virados, que están siendo observados y que sus maniobras de impunidad no pueden producirse de manera sin ningún tipo de reacción o sin ningún tipo de consecuencia. Es lo mismo que está sucediendo con el reinicio del proceso judicial contra Cristina Kirchner por unas obras de construcción en la provincia de Santa Cruz que se encargaba la provincia de Santa Cruz, pero que se la quieren endilgar a ella con el único objetivo de proscribirla para las elecciones del año 23. Es el mismo sistema judicial, es la misma estrategia. Por un lado, ocultar el crimen de Maldonado, evitar que llegue cualquier tipo de investigación a estamentos como de los que ocupaba Patricia Bullrich, los restos de sus funcionarios e incluso hasta de Mauricio Macri. Aquí, en esta otra situación es similar. Parecen ser carriles que corren de manera paralela, pero se entrecruzan porque es la misma intención, mantener la impunidad y en todo caso también garantizar la proscripción de aquellas fuerzas políticas que puedan molestar ese status quo que hoy se vive en el Poder Judicial argentino. En este caso hablamos de una figura que podría ser candidata a la presidencia como Patricia Bullrich, era la ministra de Seguridad, y muchos, entre ellos la familia de Santiago Maldonado, denuncian que ella sabía todo lo que había pasado, pero que muy bien hizo silencio tratando de ocultar todas las pruebas porque podría afectar al gobierno en ese momento. ¿Crees que ahora, en tiempos para el próximo año de campaña electoral, esto le puede afectar a ella? Esperemos que si esta causa avanza, que si efectivamente a partir de la aparición de esta testigo, esta causa sale del letargo, es posible que haya un crecimiento en la investigación y que se acerque hacia la responsabilidad de Patricia Bullrich. Porque Patricia Bullrich fue la funcionaria que no solo defendió la gendarmería, sino que evitó cualquier tipo de investigación judicial, tanto a estos funcionarios de la Gendarmería como a las otras fuerzas de seguridad que estaban bajo su orden. Así como justificó crímenes con el conocido gatillo fácil por parte de policías de la provincia de Buenos Aires en esa época, la actitud de Patricia Bullrich fue clara, siempre a favor de la impunidad y también a favor de la persecución contra las distintas protestas que había en la sociedad argentina. Esa es la misma persona que hoy se ha logrado blanquear de alguna manera con la ayuda de las grandes corporaciones mediáticas, que hoy le permite ser una aspirante a candidata a presidenta por parte de lo que ahora se llama Juntos por el Cambio. Ese es el gran peligro de que esta causa, la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, permanezca en las sombras y permanezca en la impunidad. Si esta causa logra, a partir de esta aparición de este testigo, movilizarse, moverse y avanzar en búsqueda de la justicia, es factible que además los argentinos nos liberemos de la posibilidad de tener una candidata de ultraderecha como lo es Patricia Bullrich. Felipe, y en todo este contexto, algo que siempre hay que preguntar, además como una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, ¿para cuándo la reforma a la justicia? Nos has presentado dos ejemplos clarísimos. Como decía, son ferrocarriles que van, aunque con figuras distintas, hacia un mismo lugar, y es la intención de mantener ese quiebre de la justicia, de mantener la impunidad. ¿Cuándo? ¿Qué se necesita o qué hace falta? ¿Qué sectores? ¿Qué debates me contarás para que se dé la reforma a la justicia?
Bueno, si yo tuviese esa respuesta, pero yo creo que, digamos, que falta una decisión política. La decisión política es me parece que es el primer escalón que hay que ascender para poder seguir caminándose hacia esta búsqueda de una justicia legal, una justicia justa para todos los argentinos, para todos los integrantes de una sociedad, más allá de su situación social, política y económica. Esto es lo que está faltando, la decisión política por parte del presidente de avanzar. Por lo general, ¿cuál es el argumento que enarbolan los sectores más cercanos al presidente? Diciendo, bueno, la correlación de fuerza. Que la correlación de fuerza en este momento no le es favorable al Frente de Todos en lo que hace ante la posibilidad de llevar adelante algún tipo de iniciativa legislativa para implementar una modificación en el Poder Judicial. Esa es una verdad, pero también podríamos decir que es una verdad a medias. Porque si bien es cierto que la complicidad que hay, la paridad de fuerzas políticas que hay dentro del Congreso argentino no le estaría favoreciendo a las intenciones de una reforma judicial, mucho menos te favorece cuando no existe, por lo pronto o por lo menos, una decisión política explícita, clara y concreta de avanzar hacia ese objetivo. Cuando no existe eso, se complica esta situación. En ese sentido, creo que hay que ver cómo va a avanzar este gobierno sin esa decisión política. Creo que por el momento estaba ocupado en otros temas, en el tema económico, pero si esto no se puede olvidar porque todo está unido, todo está atado a la compulsa entre dos programas, entre dos modelos políticos, económicos y sociales que siguen hoy en pugna aquí en la Argentina y me atrevería a decir que también en toda América Latina. Y la justicia es un asunto transversal, Felipe. La justicia debe ser para todos, debe ser democrática y debe llegar a todos y cada uno y no mantener este nivel de impunidad. Solamente, por ejemplo, ponerse en los zapatos de la familia de Santiago Maldonado que tanto ha luchado durante estos 5 años. Por eso, para despedirte, también te pregunto si desde otros sectores también de la misma vida política y nacional del país es que hay temor a esa justicia, a quitar estas formas que se conocen de la justicia en el país. Felipe. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado y lamentablemente debemos irnos a una nueva pausa en esta emisión de Noticia, un asunto al que le hacemos seguimiento permanente. Agradecemos al periodista argentino Felipe Yapur. Él es periodista, además es columnista del diario Página 12 en Buenos Aires. Vamos así a hablarles al volver de España. En noticia España, el Consejo de Ministros aprueba el trámite legislativo de una polémica ley de la dictadura franquista sobre secretos oficiales. Para el gobierno es un paso en la desclasificación de información confidencial del Estado porque hasta ahora no tiene límite, es por siempre. Pero ¿ustedes saben cuánto va a tardar ese límite? Pues les contamos al volver en el Noticia. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más.
En noticia de España, este lunes fue aprobado un peligroso proyecto de anteproyecto para aumentar el tiempo de la información secreta del Estado hasta por 60 años. Lo aprueba Consejo de Ministros, luego irá al Legislativo, pero tiene el visto bueno de la coalición. Vamos a verlo. El Consejo de Ministros dio visto bueno este lunes al anteproyecto de ley de secretos oficiales para legislar ante la información clasificada del Estado. Para ello, fija la desclasificación de documentos hasta por 60 años, según considere el ente regulador. Según el gobierno, es una ley de avanzada que resguarda la seguridad de la nación. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, argumentó que la ley se adaptará a la Constitución y estándares de las legislaciones de los mejores países, con democracias avanzadas en Europa y miembros de la OTAN. A pesar que la propuesta de reforma fue presentada en 2016 por el Partido Nacionalista Vasco, este lunes declararon que de acuerdo con lo trascendido, los criterios y plazos que se establecen para la desclasificación de documentos parecen lejos de los planteados por el Grupo Vasco, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta a priori decepcionante. Por su parte, Unidas Podemos, miembros del gobierno, indicó sus discrepancias y anunciaron que tratan de negociar cambios con el PSOE. Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y Comunes en el Congreso de los Diputados, señaló en su cuenta Twitter que ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer. Asimismo, el diputado por Más País, Íñigo Errejón, opinó a través de las redes: una democracia es tanto más fuerte cuanto más transparencia puede asumir. La propuesta de ley de secretos oficiales del gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad. También el diputado en el Congreso, Antón Gómez Reino, de Podemos, dijo: es inaceptable el texto articulado por el PSOE. Hay quien no quiere que se ponga la luz sobre la omerta. El proyecto contempla 4 categorías de clasificación de secretos de Estado, que van desde alto secreto y secreto hasta confidencial o restringido. Igualmente, la información clasificada estará bajo la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia y no del Ministerio de Defensa, como se maneja actualmente. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, es periodista, analista internacional español, nos acompaña desde España. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo a toda la audiencia y un placer estar aquí contigo. A usted muchas gracias. Profesor, con esta reforma, hasta ahora un anteproyecto, pero ya se anuncia en Consejo de Ministros que definitivamente va al Legislativo, uno se pregunta si es que la clase política tiene temor a la historia, porque hasta ahora es por siempre el secreto oficial y la reforma es hasta 60 años. Es algo extraño, porque lo que serían los secretos oficiales, los secretos de Estado, pueden permanecer como secretos de manera permanente e indefinida, con lo cual esto es algo que atenta claramente la falta de transparencia a cualquier democracia. Importante por parte, de forma reiterada por los gobiernos españoles, de dar a conocer la historia, no solamente durante el franquismo, sino que yo creo que también el proceso de transición es un proceso que no ha sido contado en su más amplia dimensión. Recordemos también el golpe de Estado de Tejero en 1981, donde muchas fuentes hablan de también una involucración por parte del rey Juan Carlos, el rey emérito actualmente. Entonces, también el terrorismo de Estado, los casos de los GAL, los llamados casos de GAL, donde se cree que el hombre X era el presidente del gobierno en aquel momento, que es un presidente del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, son muchos los secretos y probablemente muchos los intereses para que todavía no se airen, pese a que han pasado hace muchos años. Pero, profesor, ¿por qué cree usted que con esas características el gobierno de Pedro Sánchez promueve este proyecto de ley? Es un gobierno que promete una visión distinta del país, un silencio oficial por 60 años. Bueno, yo creo que no debemos confundir un gobierno de coalición, ¿no? Y a veces es un gobierno que se apoya en otros muchos partidos para poder aprobar leyes. Esta ley, que será una ley orgánica cuando vaya a ser aprobada en segunda discusión en el Congreso de los Diputados español, necesitará del apoyo de las minorías que conforman el gobierno o necesitará un pacto con
las fuerzas de oposición como el Partido Popular, que también es una posibilidad. Porque tengamos en cuenta que, como muy bien has explicado, Tatiana, pareciera que es un tiempo excesivo el de 50 años. No es tampoco algo raro, ¿no? Es decir, en muchas democracias del entorno, en Europa, ocurren situaciones parecidas y siempre hay secretos incluso que se pueden llevar a la excepcionalidad y en algunas ocasiones prorrogarse de manera casi indefinida, ¿no? En países como Francia el plazo puede ser máximo hasta los 100 años, pero después en otros países de nuestro entorno como Italia el plazo máximo es de 15 años. El plazo de 60 años en España, 50 más 10, sí parecería excesivo si van a tomar la oportunidad histórica de reformar una ley que proviene del tiempo del franquismo. Pero de nuevo, no olvidemos que de alguna forma es un partido del establishment, el Partido Socialista. Es un partido que probablemente tiene muchísimo que esconder por violaciones a derechos humanos a lo largo de la historia reciente de España y en donde están involucrados altos cargos del Partido Socialista. Creo que es sobre todo una reivindicación de los partidos más hacia la izquierda y de los socios o de los partidos nacionalistas, quienes están realmente impulsando que esta ley se reforme y que además los plazos sean mucho menores. Creo que en principio tendrá que negociar el gobierno, a no ser, y todo es posible en este mundo, que el Partido Socialista se atreva a negociar con el Partido Popular para mantener unos amplios plazos para que los secretos al final no se conozcan y se cambie la ley, pero que todo quede igual y quede de forma muy parecida a como está actualmente con la ley franquista en vigor. Pues todo puede pasar. Usted nos decía que hay poderes ocultos, poderes detrás de estas iniciativas, pero ¿qué poderes son? Bueno, probablemente son esos poderes oscuros que están detrás de la cara visible del poder, ¿no? Hasta ahora, desde que está vigente la ley de 1968, tan solo han habido 8 ocasiones en las que se han revelado secretos y normalmente han sido como parte de un proceso judicial en el que se ha exigido que ciertos documentos llegaran a la investigación en el juzgado, como por ejemplo los casos de desaparecidos españoles durante las dictaduras en Argentina, o también los casos de terrorismo de Estado, como el caso de la Zabala, en donde el caso de los GAL, en donde el Estado está involucrado en la violación de derechos humanos y la desaparición de miembros acusados de ser parte del grupo ETA. Entonces, en muchas ocasiones han sido los procesos judiciales quienes han aireado ciertos secretos, pero normalmente también tenemos que ser conscientes que los servicios secretos, los servicios policiales, los intereses políticos han estado detrás de muchos de los secretos, por no hablar del régimen franquista, que por supuesto hay muchísimas heridas que cicatrizar y hasta que no se aireen esos secretos y esos archivos que todavía están ocultos no se van a poder lograr. Entonces yo diría que por un lado hay una voluntad por parte del Partido Socialista en el que se reforme la ley actual, pero al mismo tiempo pareciera que se trata a la sociedad española como una sociedad no madura democráticamente, porque los plazos son tan amplios que de alguna manera dejan en la indefinición permanente la posibilidad de acceder a una información que es fundamental para la transparencia y para que un régimen democrático pueda estar en vigor en plenitud. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, muchas de las decisiones por las cuales se apoyó la guerra en Ucrania actualmente por parte del Estado español son información secreta. Es decir, es una información que se sigue reproduciendo continuamente en nuestras sociedades. Ahora, los plazos para conocer de esa información es lo que también define que una sociedad sea más transparente, menos, más democrática o menos. Claro, pero por todo esto uno se pregunta si esa es la razón o, profesor, una de las razones por las que no hay una política pública para establecer los crímenes de la dictadura franquista. Sin duda yo creo que todas las iniciativas para poder airear los crímenes del franquismo han caído en sacos rotos, ¿no? Y han tenido además muchos daños colaterales, no que se lo cuenten al juez Garzón y a tantos otros activistas en materia de derechos humanos que han tratado de
saber qué es lo que ocurrió durante ese régimen criminal fascista, pero que aún se mantienen todos los secretos de una forma que además es incomprensible, porque probablemente España es el único país que no ha llevado a cabo un proceso de revisión histórica de épocas tan oscuras como la que es una dictadura de 40 años. Si miramos en el entorno regional latinoamericano, ningún país ha tenido la opacidad en sus procesos históricos mucho más recientes del español. Y esta sería una manera de empezar ese proceso de entender nuestra historia de una forma más cierta, objetiva de lo que ha ocurrido, y al mismo tiempo que sea el proceso para depurar responsabilidades y para curar heridas. Lo cierto es que en caso de que se apruebe la ley, la nueva ley de secretos oficiales, no se va a aplicar de forma retroactiva. Y la nueva ley establece desde los altos secretos, que son los secretos que estarían bajo, de nuevo, la opacidad durante 50 años, y después hay algunos que serían de carácter restringido, que serían de 4 años. Entonces, de alguna forma, entre que se aprueba la ley, que no se aprueba, y que se pide que muchos de los archivos históricos vean la luz del día, creo que al menos va a pasar un lustro, al menos vamos a tener que esperar otros 5 años, ¿no? Pero en cualquier caso, que se apruebe la ley, que se reforme la ley franquista, que actualmente pues deja de manera permanente a los secretos, como eso sí que no ocurre en ningún país de nuestro entorno, es decir, no hay ningún país de la Unión Europea en donde los llamados secretos puedan de manera indefinida no ser revelados. Entonces, al menos es un primer paso para que podamos entender mejor qué ha ocurrido en España. Aún así, habrá que ver este primer anteproyecto de ley, cómo es negociado y con quién es negociado. Si finalmente, como los socios de gobierno han pedido, logran negociar la ley, esos plazos se deberán acortar. Si quienes también son los grupos que normalmente apoyan las iniciativas legislativas del gobierno, como Bildu, como el Partido Nacionalista Vasco, que también ha sido un gran impulsor de esta ley, o como Esquerra Republicana Catalana, que son quienes además deberán de dar, además de Unidas Podemos, el apoyo para que esta ley ordinaria vea la luz, si es que no se hace, que esperamos que no, la negociación con el Partido Popular, entonces se tendrán que acortar los plazos. Entonces, yo espero que lo que ocurra finalmente sea una ley de consenso en que las posiciones tienen que converger y que, por lo tanto, esos plazos se reduzcan drásticamente. Otras formaciones, como por ejemplo Más País de Íñigo Errejón, ya han dicho que es necesario que máximo, ha dado incluso un plazo concreto, que máximo sean 25 años los que esta ley deba de amparar ese tipo de altos secretos del Estado. Pero ya veremos cómo acaba, porque ese es el inicio de una negociación y de una ley que ahora inicia su andadura y que al menos tomará entre dimes y diretes y entre primera y segunda discusión unos 5 meses en que sea finalmente publicada, aprobada y entre en vigor. En un caso hipotético, profesor, de ser aprobada tal como está, ¿un responsable de crimen de Estado puede quedar en la impunidad? Porque cuando se abran los expedientes, después de 60 años, pues habrá pasado a otra vida. ¿Cuál es su reflexión? Llevas toda la razón. Si hablamos de delitos, por ejemplo, de incluso terrorismo de Estado, si hablamos de crímenes, de ejecuciones sumarias, probablemente muchos de esos crímenes o bien hayan prescrito o las personas responsables hayan fallecido. Entonces, en muchos casos, la ley es necesaria para conocer en profundidad la historia y para hacerlo lo antes posible. Yo creo que la transición española es una transición inconclusa, aunque hayan pasado más de 40 años de una supuesta democracia. Y prueba de ello es esta ley de secretos oficiales de 1968. Pero aún así, lo que está claro es que la reforma de la ley y que se acorten esos plazos de los cuales los secretos pueden serlo sin ser conocidos por la opinión pública, es un paso necesario para que al menos avancemos en la conclusión de la transición a un sistema plenamente democrático en España.
Por último, profesor, le pregunto acerca de un caso coyuntural, las implicaciones que podría tener un escándalo como la criminalización de Podemos en 2016. Recordar que esto se conocía muy poco, hace muy poco, pero ahí estuvo involucrado el gobierno de entonces del Partido Popular, la policía, medios de comunicación, es decir, la clase política con todos los demás sectores en contra de un partido político para que no llegara al poder, para que no llegara al gobierno. Sin duda, Tatiana, y creo que esos son ejemplos bastante importantes a tener en cuenta a la hora de entender la envergadura de la ley, porque efectivamente cuando hablamos en términos históricos, pues obviamente es importante conocer nuestra historia, pero es que este tipo de tropelías, secretos, actuaciones fuera de la legalidad siguen dándose conforme estamos hablando, ¿no? La entrada de cuáles son las razones que motivaron que España realmente haya entrado en la actual guerra, que tan mal está teniendo España y que tal efecto boomerang está teniendo en la actualidad. O casos como, por ejemplo, hemos tenido la suerte de saber todo el entramado de las cloacas del Villarejo, por secretos nos estarán dando a conocer. O temas, por ejemplo, que podrían afectar también a Venezuela. ¿Cuáles fueron las negociaciones entre el Estado español y delincuentes como, por ejemplo, el Pollo Carvajal, que ahora están siendo extraditados a Estados Unidos, pero que ha habido también una serie de negociaciones entre el Estado y esta persona con anterioridad, y que es importante que se sepa para saber al Estado español? Creo que tener esa ley transparenta mucho, y cuantos menores sean los plazos, mejor, para que la opinión pública esté bien informada y para que la democracia sea efectiva. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Tatiana.